Abrir la palabra de Dios en Mateo 15, 28. Mateo 15, 28. ¿Lo encontraste? Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, qué maravillosas son las mujeres. Aleluya, qué maravillosas, son preciosas. Reflejan la gloria de Dios de una forma tan particular. Oh mujer, grande es, ¿qué cosa? Tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su hija fue sanada desde aquella hora. Y este pasaje, esta expresión que está en el medio del capítulo 15 prácticamente, nos enseña el secreto, la clave, el paso de una vida hueca, una vida donde hay una espiritualidad endeble, irreal, una religiosidad que no satisface. Nos enseña el paso a una vida extraordinaria, a una relación con Dios fuera de lo común. Y la respuesta de Jesús nos enseña, grande es tu fe. Y sabes que esa palabrita grande en el original la conocemos nosotros, es mega. Mega. Una mega fe. Una fe no normal. Pensaba que cuando uno va y la propaganda te dice, hazlo XXL. Pon un euro más y hazlo XXL y te dan ahí un cubo ya para entra una fregona en ese cubo de grande que es. ¿No? Y cómo Jesús hace nuestra vida extraordinaria a través de esa fe, una fe, mega fe, extra fe, una fe tremenda, una fe que no es tremenda por la persona, es tremenda porque Dios la da, Dios la da. Y esta mujer es una mujer que vamos a hablar ahora de, no es una mujer del pueblo de Dios, sin embargo Jesús le hace este tremendo piropo. Y quiero hablarte de esta fe, fe que nos lleva más allá, una fe que nos lleva a otro nivel, a otra dimensión. Y para ubicarnos en el contexto, lo primero que quiero decirte es que la fe que Jesús te da para hacer que tu vida sea extraordinaria es una fe que va más allá de costumbres, más allá de costumbres. Las costumbres no son necesariamente malas. Jesús, por ejemplo, acostumbraba a ir a la sinagoga. Hay buenas costumbres, de hecho la Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay costumbres que son muy saludables, levantarse temprano, comer saludable, son costumbres buenas, no son malas. También hay malas costumbres. Pero cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la fe que nos lleva más allá, es una fe que nos libera de nuestras costumbres. Y fíjate en Mateo capítulo 15, 1, cuando se acercan a Jesús unos escribas, unos fariseos, expertos en la ley de Dios, diciéndole, ¿por qué tus discípulos rompen la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Así que los ancianos, los líderes religiosos, habían creado una costumbre, una tradición que decía, debes lavarte las manos antes de comer. No por una cuestión de higiene, que nosotros lo entenderíamos bien, sino que ellos decían que comer con las manos sin lavar era ofender a Dios. Era ofender a Dios, era algo ofensivo para Dios. Ahí estaba el problema. Y entonces Jesús le responde y dice, ¿por qué
vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y entonces le dice, vosotros decís que cualquiera que le diga a su papá o a su mamá, mira, este dinero es ofrenda a Dios, no puedo echarte una mano. Estaba libre. Y entonces Jesús le dice, escrito está, honra a tu padre y a tu madre. Y ellos habían creado una costumbre que invalidaba el mandamiento de Dios. Y ahí tenemos el límite de las costumbres. Las costumbres muchas veces no son malas, pueden ser buenas, pero nunca hay que ponerlas por encima de la palabra de Dios. Toda costumbre debe estar bajo la palabra de Dios, debe sujetarse a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos cuando una costumbre es mala, cuando violenta la palabra de Dios, cuando desobedece la palabra de Dios. Así que la fe que el Señor te ha dado, la fe que el Señor te va a dar, es una fe que va más allá de costumbres, sobre todo de las costumbres que invalidan mandamientos de Dios. Toda cultura tiene costumbres, no todas las costumbres son malas, pero cuando una costumbre invalida la palabra de Dios, entonces no hay que seguirlas. Y Jesús le dice un poco más, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos de Dios, doctrinas de hombre. En vano me honran. Dice, ¿a mí de qué me vale que me canten si están enseñando cosas que van en contra de la palabra de mi Padre? Eso es una apariencia. Y las costumbres llevan a las apariencias. Llevan a darle una importancia exagerada a lo que parece. Porque cada vez que una costumbre se aleja de la palabra de Dios y cada vez que una costumbre invalida la palabra de Dios, lo único que queda es un caparazón, algo hueco, algo que no es verdadero, algo que se está actuando. Y Jesús terminó diciendo en Mateo 15:14, déjenlos. Son ciegos que están guiando a ciegos. Y la persona que pone una costumbre por encima de la palabra de Dios es un ciego. Se enceguece. Y si encima le pretende decir al otro cómo tiene que hacer, pues los dos caerán en el mismo error. Por eso Jesús dijo, y si el ciego guía al ciego, ambos se van a caer en el mismo hoyo. Pero qué bueno que Jesús nos da una fe, y la fe que Jesús nos da, esa fe que nos lleva a una vida extraordinaria, es una fe que nos libera, nos pone más allá de costumbres y de tradiciones y de esto siempre se ha hecho así, esta palabra, esto siempre se ha hecho así. ¿Sabes que como iglesia siempre enfrentamos ese desafío de ir más allá de nuestras buenas costumbres? Porque somos animales de costumbres. Y yo no sé si conocen el cuento del caballo del lechero. Bueno, antiguamente, por lo menos en mi barrio, la leche se repartía con un carro. Venía el carro con unos botijos grandes y ahí uno decía, deme 2 litros. Y entonces metían y te ponían ahí la leche del tambo, la leche venía del tambo. Y era un recorrido, todas las mañanas pasaba el carro del lechero. Y el caballo del lechero que tiraba del carro se sabía de memoria el recorrido. Y ya sabía dónde había que parar. O sea que el caballo paraba, acá está doña Juana. Después iba, acá está doña Pepa. Acá está doña Paca. Y yo no sé si te pasa que yo a veces me voy al coche y de repente hago un recorrido de costumbre, de memoria, y yo no, si tengo que ir para otro lado, como el caballo del lechero. Así que la fe del Señor te lleva más allá del carro del lechero. Y sabes que dice que en Mateo 15:21, saliendo Jesús de ese ambiente
de ese ambiente cargado de tradiciones, de costumbres, de ese ambiente cargado de hipocresía, de cosas huecas, de religiosidad hueca. Salió Jesús de ahí. Jesús dijo, dejadlo, y se quitó del medio. Y dice que sale y va a una región de Tiro y Sidón, una región que no era del territorio del pueblo de Dios. Y dice en el verso 22 que una mujer cananea o sirofenicia que había salido de esa comarca comienza a gritar. Y empieza a dar voces y comienza a gritar en pos de Jesús y dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Mi hija está terriblemente endemoniada. Terriblemente endemoniada. Señor, Hijo de David, ayúdame. Muchas veces digo a las personas, casi no hay ningún lugar de la Escritura donde el Señor le niega a un papá o una mamá lo que pide para su hijo. Solamente a la mamá de Zebedeo que pidió que los enchufen. Ahí dijo, no, eso no es mío darlo, eso está en la mano de Dios. Pero siempre Jesús contesta. Y quizás esta madre escucha eso. Oye, siempre hace caso a un papá, siempre le hace caso a una mamá. Qué importante es cuando los padres clamamos por los hijos. Qué poder hay en las rodillas de un papá, de una mamá, que viene a Jesús diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando dice ten misericordia, está diciendo no me lo merezco. No estoy reclamando nada. No tengo derecho a nada, pero tu misericordia triunfa sobre cualquier juicio. Y sabes que Jesús no le responde. Así que tenemos a la mujer gritando a pulmón, Señor, ten misericordia, Hijo de David, ayúdame. Mi hija está endemoniada. Y la mujer insistía, Señor, por favor, ayúdame. Y llegó un momento donde los discípulos no aguantaron la presión y le dijeron, por favor, Señor, atiéndela. Señor, es molesto, este jaleo. No podemos ni hablar entre nosotros con los gritos de esta loca. Da voces detrás de nosotros. Viene gritando tras de nosotros. Imagínate el cuadro. Jesús caminando con sus discípulos y la mujer. Señor, Señor, ayúdame. Mi hija está endemoniada. No hay quien pueda ayudarla. Pero tú puedes, Señor. Si tú quieres, Señor. Por favor, Señor. Y si sigo gritando te voy a molestar yo a ti, seguro. Y entonces Jesús le responde a los discípulos, es que yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He venido para hablarle al pueblo de Israel, he venido para hablarle al pueblo de Dios. He venido para llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios. Y no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer no es de la casa de Israel. Esta mujer no era del pueblo de Dios. Era cananea, era sirofenicia. Era un sapo de otro pozo. Era harina de otro costal. Y Jesús le responde a los discípulos, ¿por qué no la atiende? Porque mi Padre me ha enviado primeramente a Israel. Y se ve que la mujer insiste y dice que se acerca y se postra ante él, se le cruza en el camino. Se le cruzó a Jesús en el camino. Se postró delante de él. Ella iba detrás gritando y al no recibir respuesta se le atravesó. Yo creo que si iba en coche hubiera hecho esa maniobra de las películas. Y se postra delante de Jesús. Y dice, Señor, socórreme. Señor, ayúdame.
Y entonces Jesús le dice, mira, no está bien tomar el pan que es para los hijos, porque Israel eran los hijos de Dios, y dárselo a los perritos. No está bien. No está bien que el pan que mi Padre me da para el pueblo de Él, para Israel, yo ahora lo tire en un perrito. Porque para Israel, los que no eran israelitas eran como perrillos, eran como... Y entonces la mujer le dice, es cierto, Señor. Sí, Señor, no digo nada. Pero los perritos comen de lo que cae de la mesa. Los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No te discuto, pero los perritos van por el suelo comiendo lo que cae de la mesa, aunque sean migajitas. Y qué tremendo que esta mujer que clamaba con humildad, con sencillez, no discutió, no renegó, pero dijo, Señor, a mí con una migaja me alcanza y me sobra. Y no me importa que me digas perrillo. Yo creo que tú puedes hacer algo por mí. No me importa reconocer que soy pecador, pero sé que tú puedes hacer algo por mí. Qué lindo, hermanos. Hay personas que llegan al Señor con tanta soberbia, con tanto orgullo interior. Hay personas que vienen a Jesús pensando que le hacen un favor a Jesús. Hay personas que dicen, bueno, no soy perfecto, pero estoy ahí rozándolo. Lo único que me falta es Cristo en mi vida. Y después en la iglesia se vuelven insoportables porque ellos creen que están haciéndonos un favor con su mera presencia. Y cuando alguien cree que te hace un favor, todo hay que pedírselo requete contra por favor. Oye, por favor, congrégate. Por favor, alaba. Por favor, ora. Por favor, diezma, ofrenda. Por favor, echa una mano, hombre. Haznos el favor. Y ahí la persona dice, bueno, me apetece. Y ahí viene el duque de Orleans. Qué tremendo, qué feo eso, ¿eh? Pero esta mujer venía por otro lado y dice, Señor, seré una perrita, seré una pecadora, pero tú eres misericordioso. Aleluya, tú puedes hacer algo, Señor. Y eso fue la gota que colmó el vaso, eso fue el no va más, eso fue, y Jesús le dijo, wow, mujer, tú no tienes fe, tú tienes una mega fe. Tú eres extraordinaria. Hágase contigo lo que quieres. Concedido. Y su hija fue sanada, liberada de ese demonio en aquella misma hora. Porque la Biblia dice que el que se humilla será levantado. El que se levanta será abatido. Pero Dios hermoseará a los humildes con la salvación. Y al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Y al que viene a Él, jamás le echa fuera. Aleluya. Y sabes que la fe que el Señor nos da, nos lleva más allá de tradiciones y costumbres y de nuestra manera habitual de hacer las cosas. Nos lleva más allá de una religiosidad bastante hueca, bastante vacía, bastante engañosa. La fe nos lleva más allá de lo que entendemos. De lo que entendemos. La Biblia dice que Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Dios no está limitado a nuestro entendimiento. Nosotros sí que estamos limitados a lo que entendemos. Y ese día Jesús hace algo que va más allá de lo que entendían sus discípulos. Y va más allá de lo que hubiera entendido cualquier seguidor de Jesús. Pero Jesús vino para salvar a todos. Jesús vino para salvar a todos los que invocan el nombre del Señor.
Jesús vino y murió por todos, no solamente por el pueblo de Israel, sino por todas las naciones que no son del pueblo de Dios. Por eso en la cruz de los judíos y de los que no son judíos, Jesús hizo un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, un pueblo nuevo, una nación nueva. Más allá de lo que podemos entender. Qué bonito que Dios no se limita a lo que entendemos. Si tuviéramos que un Dios limitado a lo que entendemos, vamos fritos. Pero la fe te lleva por encima de tu entendimiento. La convicción de lo que tú esperas. La certeza de lo que esperas, la convicción de lo que tú no ves, va más allá de lo que entendemos. No entendemos todas las cosas. Por eso la persona que lo quiere entender todo naufraga en cuanto a la fe. Porque hay cosas que sí que entendemos, Dios nos va haciendo entender, pero no entendemos todo. Pablo dice, un día yo voy a conocer como fui conocido, mientras tanto estoy conociendo en parte, ¿cierto? Algunas cosas vamos conociendo, pero la fe no se limita a lo que yo conozco. La fe se limita al Jesús que todo lo puede. El tamaño de la fe es Jesús, no mi entendimiento. Por eso hay personas que quieren primero entender y después creer. Normalmente no funciona. Casi funciona al contrario, empezamos a creer y luego a entender. Yo, por ejemplo, empecé a creer en Jesús y después empecé a entender lo que había creído. Por ejemplo, cuando yo creí en Jesús, ciertamente creí, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Nadie podía discutir que yo había nacido de nuevo. Pero yo no entendía de la misa ni la mitad y del culto nada. Me acuerdo un día voy y el pastor dice, el lunes hay reunión de obreros. Y yo pensé, esta gente es sindicalista. Trabajan con los obreros. Bueno, y eso era una muestra. Pero poco a poco, a medida que fui creyendo, fui entendiendo bastante. Por ejemplo, lo malo que soy. Y qué cosa que cada día descubro, qué malo que soy. Sí, qué porquería que soy. En mi carne no hay ninguna clase de bien. Y cada vez que rasco un poco en mi carne, saco maldades nuevas. Así que el Señor me dice, no rasques en tu carne, déjala crucificada. Tú busca la nueva vida que yo te doy. Wow, menos mal. Gracias a Dios. Pero la fe te lleva más allá de lo que tú entiendes. La fe te lleva a clamar. Y hermanos, clamar es un misterio. La oración es un misterio. No hay nada más repugnante cuando alguien cree que entiende lo que es orar. Casi no hay nada más chocante cuando alguien quiere explicarte cómo funciona la oración. Es un misterio. Y cuando tú te encuentras a alguien que te diga, no, para orar y que Dios te conteste, tienes que orar así, 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 ya sabes que esa receta no va a funcionar. Porque la oración es simplemente algo que tú le dices a un Dios de misericordia, a un Jesús que ha muerto por ti, que tú clamas y a veces pasan cosas tan raras. A veces ni oramos y Dios nos contesta cosas. A veces gritamos a lo loco, Dios no nos contesta nada. Y esto, ¿cómo funciona? Y yo qué sé cómo funciona. Pero la fe te lleva a clamar, eso sí, la fe te lleva a pedir, la fe te lleva a esta mujer la llevó a clamar de una forma escandalosa, de una forma insolente, de una forma atrevida, de una forma exagerada, de una forma extraordinaria. Esto es cierto que la mujer ahí lo hizo y recibió respuesta. Y la fe nos lleva a recibir respuestas. Y lo más lindo es que la fe es un regalo de Dios. No es un fruto de mi propia capacidad, es un don de Dios. Qué tremendo que para creer, Dios me regala la fe para que yo pueda creer. ¡Qué maravilla! Y sabes que me gusta a continuación en Mateo capítulo 15, 29, dice que
pasó Jesús de allí y viene junto al mar de Galilea y sube a un monte y se sienta y empiezan a venir a él grandes multitudes. ¿Puedes verlo conmigo por un momento? Jesús sentado sobre un monte, hay una elevación, y la gente viniendo por los cuatro costados. Multitudes. ¡Qué tremendo! No había WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ni móvil, ni nada, pero ¿cómo funcionaba el boca a boca? Dios mío, ¿cómo funcionaba esto? ¡Pam, pam! Grandes multitudes venían de un lado, otras grandes multitudes venían del otro, y venían trayendo a todos los enfermos que habían encontrado. Cojos, lisiados, ciegos, mudos, otros enfermos. Les traían enfermos de todos los colores. Eso de pronto... La urgencia del Costa del Sol era un guisante al lado de eso. Eso te imaginas, en camilla, no sé cómo los traerían, y de pronto enfermo por aquí, enfermo por allá, no había triaje, no había nada. Todos a los pies de Jesús, y de pronto Jesús comienza a sanarlos uno a uno. Dice, empezó a sanar y la gente empezó a flipar en colores. Es la traducción actual de maravillarse. Es la Biblia del día de hoy. Empezó a maravillarse porque empezó a ver, este vino mudo, ahora está hablando como un loro. Este vino lisiado, ahora está jugando a la pelota. Bueno, esa es la traducción moderna que tengo yo aquí. Este vino ciego, está viendo como un lince, como un águila. Dios mío, pero si este vino hecho una ruina, míralo ahora saltando. ¿Qué ha pasado? Y todos daban la misma respuesta. Jesús me sanó. Jesús me tocó, Jesús me habló, Jesús me hizo algo. Todos decían lo mismo, no importa la enfermedad, no importa los años que estaban enfermos, no importa por qué estaban enfermos. Jesús los sanó a todos, a todos, a todos, sin ningún tipo de excepción. Y glorificaban al Dios de Israel, le daban la gloria al Dios de Israel, le daban el mérito no a Pablo, no a Pedro, no a Tomás, no a Felipe, no a mi abuelita que oraba mucho por mí, al Dios de Israel. ¡Aleluya! Daban la gloria al Dios de Israel. ¡Qué espectáculo! ¡Qué tremendo! Y sabes que estuvieron un día y la cosa se puso tan buena que siguieron otro día y la cosa se puso tan buena que otro día más. 3 días duró esto. 3 días, menudo campamento Summer Camp. Menuda reunión de mujeres. Oh, Dios quiera que las mujeres no vuelvan el 4 de Fuengirola. Que nos llamen y digan, hermanos, lo lamentamos, la lluvia está cayendo fuerte, nos quedamos aquí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el día que nadie se vaya a las 10 de la noche de una reunión porque la gloria está tan fuerte que nadie quiere perderse ni un minuto! ¡Qué bueno cuando una reunión se vuelve esa reunión que dice, yo no me quiero mover, no me quiero quedar acá, yo me traigo la bolsa, el saco de dormir, yo quiero estar bajo la gloria de Dios un ratito más! Aleluya, no había músico, no había megafonía, no había multimedia, no había ujieres. No había baño, pero la multitud estaba ahí porque la gloria de Dios se estaba manifestando a través de Jesús de Nazaret. Y el mismo Dios de gloria está con nosotros. Y el mismo Jesús de Nazaret habita en medio nuestro. Las mismas cosas pueden volver a ocurrir. Lo ha hecho una vez, lo puede hacer de nuevo. Aleluya. Los días del Hijo del Hombre. Y sabe que cuando ya no quedaban enfermos y Jesús ya les había hablado todo, en Mateo 15:32, Jesús llama a los discípulos, llama al cuerpo ministerial, llama a los líderes, llama a los encargados y dice, oye, ¿qué pasa, Señor? ¿Algo va mal? ¿Alguno no se sanó? No, están todos sanados. Y entonces, Señor, es que me da no sé qué. ¿Qué pasa, Señor? Esta gente lleva 3 días conmigo y ya se les acabó la comida. El último Kit Kat se lo comieron ayer.
El último chicle lo masticaron antes de ayer. Estamos en un lugar desierto. Me da compasión. No quiero despedirles a ver si alguno se me desfallece en el camino. Después de 3 días gloriosos, qué pena sería que le pegue un soponcio, un patatús. Ahí, qué pena, ¿no? Y entonces los discípulos empezaron a mirarse y ¿qué podemos hacer nosotros? Y hombre, hace 3 días que estamos atendiendo a la multitud, ¿no? Nos merecemos un descanso. Y otro dice, Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar pan para darle comer a tanta gente? Los números eran 4.000 hombres más mujeres y niños. Y en esos días la gente no iba por el control de natalidad como ahora. La gente no decía, no, ¿para qué traer un hijo al mundo? No, ahí la gente se ponía, no había tele, no había internet ni WhatsApp. Ahí los churumbeles salían. 3, 4, 5 era lo más normal. 12. Mi bisabuela tenía 16. Y la prima tenía 16 más. Y entonces Jesús le dice, a ver, ¿qué tenéis en la mano? Y Señor, 7 panes tenemos y unas sardinitas de lata que nos trajimos ahí, ¿no? Unos pececillos, unos voladores que tenemos ahí que nos guardamos. Y entonces Jesús dice que se recuesten en el suelo, o sea, pongan la mesa. La mesa, Señor. Prepárense. Y toma los panes, los peces, da gracias y empieza a partir y a repartir a los discípulos, y los discípulos lo llevan a la multitud, y algo tremendo, algo rarísimo pasó, que no se acababa. Las anchoas se multiplicaban, las sardinas se multiplicaban, los molletitos se multiplicaban, Y después de 3 días en el desierto al aire libre, mira que hay hambre, ¿eh? Y la gente empezó a comer como si no hubiera un mañana. Hasta que dijeron, no doy más. Hasta que les salían los pececillos por la oreja. Hasta que estaban tirados en el pasto, así, haciendo la digestión. Y Jesús dice, bueno, vamos, recojan lo que sobra. Y juntaron 7 canastos enormes de sobra. Y qué tremendo que Jesús sanó a todos, porque todos esperaban ser sanados. Pero Jesús hizo lo que nadie esperaba. Jesús hace lo que tú esperas, pero la fe te lleva un poquito más allá. Y Jesús hace lo que no nos esperamos. Nadie esperaba que Jesús alimente a la multitud. Y Jesús lo hizo. Y lo hizo de sobra, superó. Vamos, quedaron las canastas ahí. Qué diferente es vivir una vida atados a costumbres, a tradiciones. Y encima que son tradiciones de hombres. Y encima que son costumbres que van contra la palabra de Dios. Que lo único que produce es una vida hueca, vana, vacía, mentirosa, engañosa, creando una apariencia de piedad que no es real. A esta vida con un Jesús real, un Jesús que hace más de lo que espero, de lo que imagino, más de lo que entiendo. Un Jesús que me libra de mi pasada manera de vivir y me da una vida nueva, una vida abundante, una vida que se renueva día a día. Un Jesús que me da una fe para vivir una vida extraordinaria. Quiero decirte que el diablo intenta que vuelvas a una vida rutinaria, vacía, aparente, sin chicha. Pero el Espíritu Santo quiere darte una fe como la de esta mujer, que no era ni del pueblo de Dios, pero
tuvo una mega fe, una fe que la hizo extraordinaria. Y que veas los días del Hijo del Hombre y vivamos una vida abundante de verdad por medio de la fe en un Jesús que vive. Padre, queremos darte gracias en esta mañana porque tú has resucitado, Señor. Y eso quiere decir que estás vivo y eres real. Señor Jesús, tú prometiste que cada vez que nos encontremos en tu nombre, tú vas a estar en medio nuestro. Y en esta mañana alzamos nuestros ojos a ti. Abre nuestros ojos para verte a ti, Jesús. Abre nuestros ojos para ver tu gloria. Abre nuestros ojos, Señor, para vivir una vida abundante y una vida eterna. Jesús dijo que dejemos y abandonemos los mandamientos de hombres que quebrantan su palabra. Jesús dijo que no nos ajustemos ni a tradiciones ni a costumbres que invalidan la palabra de Dios. Que nunca pongamos una costumbre por encima de su palabra. Que en todo caso la palabra genere en nosotros buenas costumbres. No importa que siempre yo haya hecho las cosas de una manera. Lo importante es la palabra de Dios. Y la fe te demanda salir, dejar esos mandamientos de hombres que contradicen la palabra de Dios. Dejar de seguir a ciegos que intentan mostrarte el camino. Hay que dejarlo. Hay que soltarlo para seguir a Jesús en el camino. En esta mañana, quizás hay alguien que tiene que tomar decisiones. Porque no podemos crecer en la fe intentando obedecer a hombres que nos hablan en contra de la palabra de Dios. Hay que dar un paso, hay que dejarlos atrás. Soltar. Renunciar a una vida religiosa pero vacía. A una vida que aparenta honra y adoración, pero el corazón está lejos. Hay que renunciar a vivir de una fachada, de una imagen, de una apariencia, para seguir a Jesús en el camino, para entrar en una fe extraordinaria, una fe que la da Jesús, una fe que te la da la palabra de Dios, pero una fe que te lleva más allá, aún de tus propios pensamientos, aún de tu propio entendimiento. Hay cosas que no entendemos, pero podemos confiar en el Señor. Podemos creerle a Él, aunque no entendemos todo lo que Él nos está diciendo. Dios nos ha dado el regalo de un entendimiento. Dios nos ha dado una mente, la capacidad de pensar,
pero no para que pongamos la mente por encima de Dios, los pensamientos por encima de la palabra, nuestro entendimiento por encima de la fe. Un día Él nos explicará todas las cosas. Un día conoceremos como fuimos conocidos, pero mientras tanto vivimos con esa certeza, con esa convicción de lo que no veo, de lo que no tengo, de lo que espero. Y en esta mañana creo que hay hermanos, hermanas que necesitamos recuperar convicción, recuperar certeza, recuperar seguridad. Quizás en tu interior la fe se ha debilitado. Quizás en tu interior la fe tambalea. Y por eso aparecen las dudas. Y por eso aparece esa debilidad, esa incertidumbre. Pero hoy es un día para recuperar la fe que viene de Dios. Esa fe verdadera, esa fe no fingida, esa fe auténtica. Hoy es el día para recuperar y crecer en seguridad y en convicción. Y si tú necesitas en esta mañana el don de fe, si tú necesitas en esta mañana recuperar seguridad y confianza, si tú hoy necesitas en esta mañana esa convicción que tú conoces bien porque la has tenido, pero hoy escasea en tu interior, ponte en pie allí donde estás, porque es un día del Hijo del Hombre, es un día donde el Señor ha venido para fortalecer tu fe, para darte fe, para hablarte inclusive de las cosas que todavía no hemos escuchado, para hablarte al oído, para mostrarte que Él jamás te ha abandonado y Él está contigo donde quiera que tú estás. Es el día para que el Señor abra tu oído una vez más y tu corazón se empiece a derretir delante de su presencia, oyendo su voz y recibiendo una confianza inamovible, un amor incorruptible. Es el día para decirle como esa mujer: Señor, socórreme. No entiendo bien por qué pasa lo que pasa, pero ayúdame. Señor, no sé los motivos y las razones, pero te necesito. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame en esta mañana. Ayuda. Qué buen momento para que tú clames al Señor, para que tú le digas: Señor, ayúdame. Qué buen momento para que tú le digas: Señor, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. No hay nada imposible para ti. Qué buen momento para que tú levantes tu mirada, eleves tu corazón, te abraces al Maestro, te agarres a sus pies en esta mañana y le digas: Señor, ayúdame. Extiende tu manto, extiende tu misericordia. Señor, el conflicto es grande, ayúdame. Señor, mis fuerzas decaen, ayúdame. Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Señor, no sé qué pensar, ayúdame. Señor, se me acaban las palabras, ayúdame. Socórreme, por favor. Tú puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, llévanos más allá. Llévanos más allá, Señor, de lo que entendemos, de lo que pensamos, más allá de lo que esperamos inclusive. Llévanos, 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 llévanos más allá, Señor. Llévanos, llévanos, llévanos a esa dimensión abundante, generosa. Llévanos, Señor, llévanos, 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 Señor, llévanos. Vamos, anímate a ir más allá de lo que pensaste. Anímate a ir más allá de lo que entendiste.
Anímate a ir más allá de lo que esperas. Anímate a ir con el Señor. La fe que Dios te da te levanta por encima, por encima, por encima. Por encima, por encima. Más allá, más allá, más allá, Señor. Permite que el Espíritu Santo, el Espíritu de fe comience a llevarte, a levantarte por encima de tu dolor, de tu aflicción, por encima de nuestras limitaciones. Él es poderoso para hacer más de lo que pedimos, más abundantemente de lo que entendemos. Él es el Dios capaz de abrir el mar, capaz de resucitar muertos, capaz de sanar, capaz de convencer de pecado, capaz de dar una segunda oportunidad. Él es el que todo lo puede. Él es el que supera con creces nuestras mejores ideas. Él es el que hace cosas que ojo no vio ni oído yo. Él es el Dios que supera cualquier expectativa. Más de lo que piensas y más de lo que esperas, más de lo que entendemos. Su fe nos lleva más allá. Las dudas nos rebajan. Las ideas humanas nos hunden. Las tradiciones religiosas nos atan. Pero su palabra, su voz, su fe te hace levantar alas como águila, te hace correr y no cansarte, te hace caminar y no fatigarte. Aleluya. Jesús, mi fiel amigo. Si alguien conoce esta canción, puede cantarla. Vamos a decirle a Jesús juntos.